Asistencia, ¿ya? A partir de este momento estamos grabando. Miren, vamos, esta es la última, como les dije ayer, es la última clase donde les voy a pasar materia nueva que va a ser evaluada. Entonces, vamos a recordar, la última clase hablamos de este teorema. Dijimos que si existían números M1 a Mr, primos relativos 2 a 2, y M era el producto de estos números, entonces la ecuación de congruencia f de x congruente a 0 módulo m sería en este caso, vamos a corregir esto. Ahí no me deja corregir. No sé por qué. Vamos a borrar. Ya quedó peor ahí. A ver. Aquí. Entonces ahí debe ser m, ¿cierto? Que es el producto. Tenemos una solución particular de esta ecuación de congruencia, si solamente si x0 es solución del sistema. Aquí vamos a tener r ecuaciones de congruencia, ¿cierto? Haciendo variar y de 1 hasta e, donde f de x es función polinomial. Entonces ayer vimos un ejemplo de cómo se trabaja esto, ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es distinto, ¿por qué? Porque tiene una ecuación cuadrática en congruencia y una lineal. Entonces, es interesante estudiarla. Si nosotros buscamos las soluciones de la primera congruencia, que las vamos a enumerar aquí, esta va a ser 1 y esta 2. De la primera vamos a buscar soluciones en Z5. Entonces yo puedo ir probando con aquellos números y me voy a dar cuenta que 2 y 4 son soluciones de esta congruencia cuadrática. Si trabajo con la segunda, por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente. La segunda congruencia es equivalente a decir 3x congruente a menos 4, módulo 14. Puedo multiplicar por 5, por ejemplo, para quedarme con 15x congruente a menos 20, módulo 14. Ahora reduzco los números módulo 14. Tendría aquí x congruente. Si yo sumo 14 a 20 me queda menos 6. Y si sumo 14 a menos 6 me queda 8. Módulo 14. Por tanto, justamente este valor 8 es la solución de la congruencia lineal número 2. ¿Bien? Bueno, ahora recuerden que una vez que tengo las soluciones, debemos construirnos sistemas para cada valor de las soluciones. El primer sistema sería 2,8, que lo llamamos sistema A, con sus respectivos módulos. El siguiente sistema viene de 4,8, con sus respectivos módulos. Bien, entonces nosotros empezamos a trabajar con cada sistema. Estamos buscando la solución del sistema A y del sistema B. Vamos a trabajar primeramente con el sistema A y nos vamos a apoyar en el teorema chino del resto, o teorema del resto chino. Entonces, definimos las variables que involucran este teorema. El M sería el 5 por 14, M1 sería 14 y M2 5, ¿cierto? Recordemos aquí, por si lo olvidaron, que los M sub I se definen como M dividido entre MI. En este caso el 5 vendría siendo el M1 y el 14 M2. Por tanto ya tenemos esas variables bien definidas. Nos planteamos este nuevo sistema que sería I1 congruente a 14 a la menos 1 módulo 5 y 2 congruente a 5 a la menos 1 módulo 14. Ahora debemos buscar qué valor tiene el inverso multiplicativo de 14 en Z5. Entonces trabajamos con esto. Hallamos el 4, por ejemplo. 14 por 4 va a ser congruente a 1 módulo 5. Lo mismo aquí. 5 por 3 va a ser congruente a 1 módulo 14. Por tanto, este número que está aquí
viene siendo el 14 a la menos 1 y el 3, 5 a la menos 1. Reemplazamos esos valores y tenemos I1 congruente a 4 módulo 5 y 2 congruente a 3 módulo 14. Una vez que tenemos esto, nosotros ya podemos hallar una solución particular del sistema A. ¿Cómo se halla? Le llamamos X0 a esa solución, es 2. ¿De dónde viene ese 2? De acá. En el teorema del resto chino esto se llama 1 y el 8 vendría siendo A sub 2. En cambio, este 4 que lo hallamos viene siendo B1 y el 3 B2. Y nosotros hallamos las soluciones particulares así, ¿cierto? A1M1 por B1 más A2M2 por B2. Reemplazamos los números, los calculamos y verificamos que es 232. Ahora, 232 es un número alto, aún para módulo 70, 232 es alto. Nosotros podemos reducir módulo 70 y obtenemos que X0 va a ser congruente a 22 módulo 70. Esa ya es una solución. Si resolvemos el sistema B, nos vamos a dar cuenta que el mismo trabajo que hicimos con el teorema de resto chino nos sirve. Simplemente tenemos que cambiar los valores, en este caso este sería la 1, ya no vale 2, vale 4. El B1 continúa con el mismo valor. Aquí tenemos el A2, el B2. Y vamos a obtener 344, que también es un número alto. Podemos reducirlo módulo 70 y vamos a obtener que la segunda solución es X1 congruente a 64 módulo 70. Entonces, estas soluciones, por tanto, X0 y X1, son soluciones del sistema original. Ojo que son soluciones módulo 70. ¿Bien? Bien, en cuanto a este ejemplo era importante porque es una variante de lo que vimos ayer. Todos los demás ejemplos se trabajan de la misma manera. Ahora, una observación es que no sé si ustedes recuerdan ayer, en el ejemplo que vimos ayer, déjenme retroceder para ver los detalles, nosotros trabajamos con módulo 60. Cuando calculamos la descomposición en factores primos, teníamos esta descomposición y tomábamos como M1 el primo con su respectiva potencia. El primo con su potencia, el tercer primo con su potencia, M3. Entonces, es interesante ahora estudiar cómo yo resolvería una ecuación de congruencia, una ecuación polinómica, módulo la potencia de un primo. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Denme un segundo. Entonces vamos a regresar al final y vamos a empezar esta última sección que dice congruencias módulo potencia de un primo. Entonces vamos a buscar resolver, como lo dice acá. Buscamos resolver congruencias del tipo f de x congruente a 0 módulo la potencia de un primo p, donde f de x continúa siendo una función polinómica. ¿Bien? Y para esto, la herramienta principal que deben aprender a manejar es este teorema. El enunciado es largo, un poco extraño, pero cuando veamos el ejemplo, espero que quede más claro. Dice, sea R solución de esta congruencia, módulo potencia de un primo, pero potencia alfa menos 1. ¿Bien? Con R en este intervalo, entonces, dice, si la derivada del polinomio en R, se supone, recuerden, R es una solución de la congruencia que está ahí. Si la derivada de f en ese R no es congruente a 0 módulo P, entonces R se puede levantarse de P alfa menos 1 a P alfa. ¿Qué significa levantarse?
Bueno, para entender eso habría que leerse bien la demostración. Yo les escribí aquí un resumen de lo que significa eso. En pocas palabras, si tienes una solución módulo P potencia alfa menos 1, el hecho de que esta solución se pueda levantar significa que puedes hallar a partir de esa solución R una solución de la misma congruencia, pero módulo P alfa. Entonces lo que se está levantando de alguna forma es la potencia del primo. Entonces, ¿qué significa que sí se puede levantar? Que existe un A, y de hecho, aquí escribí lo que es el A. El A es R más T por P alfa menos 1. Y ese A, así como está definido, va a ser una solución de esta congruencia módulo P potencia alfa. Entonces, si se dan cuenta, a partir del R, que venía de una congruencia módulo P potencia alfa menos 1, hemos podido hallar el A para el mismo sistema de congruencia, pero módulo P potencia alfa. Entonces, de alguna manera se ha levantado. Ahora, aquí, en lo que debemos entender y no perdernos, fíjense cómo está definido el A. A es R, un número que va a estar dado, más T, voy a encerrar el T, P potencia alfa menos 1. ¿Quién es ese T? T debe ser solución de esta ecuación de congruencia que está aquí abajo. Módulo P. Entonces, al decir módulo P, significa que esta ecuación de congruencia que yo encerré en azul debe ser más sencilla de resolver que resolver la ecuación polinómica que yo tengo al inicio, módulo P potencia alfa. Bien, entonces se va simplificando un poco el problema, pero ojo, esto es siempre y cuando la derivada de f en R no sea congruente a 0 módulo P. ¿Qué pasa cuando sí es congruente? Bien, aquí tenemos las opciones. Si la derivada de f en R es congruente a 0 módulo P y además el polinomio en R es congruente a 0 módulo P, R puede levantarse, es decir, puedo hallar una formulita para alguna, puede levantarse de P alfa menos 1 a P alfa en P formas distintas. Por lo contrario, si tengo estas condiciones que están aquí, entonces R no puede levantarse de P alfa menos 1 a P alfa. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver un ejemplo que va a caer justo en el primer caso, donde tenga que calcular y resolver esa congruencia auxiliar. Bien. Entonces, esa parte yo no la alcancé a escribir, vamos a escribirla ahora. Vamos a ver el ejemplo, déjenme ubicarlo. Aquí. Entonces vamos a escribir ejemplo. Vamos a ver con todo detalle porque esta sección propone un par de ejercicios, no muchos, da como 3 ejercicios si no me equivoco, y son bastante similares, no hay nada extraño. El ejemplo dice resolver 7x cuarta más 19x más 25 congruente a 0. Módulo 27 dice, pero eso vamos a escribirlo como 3 al cubo, para que se vea bien claro quién es el P potencia alfa. Bien, queremos resolver esto. Lo que vamos a hacer, primero, escribimos solución. Primeramente, lo que vamos a hacer, resolver el mismo polinomio, 7x cuarta más 19x más 25, congruente a 0, módulo el primo 3. Bien. Y vamos a buscar soluciones. Vamos a buscar en Z3 y vamos a determinar que x0 igual 1 es solución. Entonces, este x0 le voy a cambiar el nombre porque este va a ser el R que vamos a usar en el siguiente paso.
Entonces ya se está, si regresamos al teorema, fíjense, el enunciado. Bien. Entonces ya estamos empezando a trabajar con ese pequeño algoritmo que nos da, si se lo puede llamar así. Segundo, queremos ver si R igual a 1 se puede levantar aquí, algo pasó, de 3 a 3 al cuadrado. Mi objetivo es levantarlo hasta 3 al cubo, pero tengo que hacerlo por pasos. Como ya tengo una solución, módulo 3, quiero levantar esta solución módulo 3 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ajustar todos los datos en el teorema para este caso. Por ejemplo, aquí el primo es 3, el alfa es 2, ¿cierto? Quiero levantar hasta alfa igual a 2. La raíz es 1. Y tengo que verificar qué pasa con la derivada, ¿cierto? F' de x, si nosotros calculamos, esto nos va a dar 28 x cubo más 19, el 25 se va a anular con la derivada. Bien, entonces nosotros podemos calcular la derivada en R, recuerden que R vale 1, y vamos a darnos cuenta que esto no es congruente a 0 módulo 3. Ustedes pueden verificar numéricamente eso. Bien, entonces estamos en el primer caso del teorema. Y ese primer caso nos dice que sí vamos a poder levantar esta solución a p al cuadrado, es decir, a 3 al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que definir el a, ¿cierto? A igual a R más T por P alfa menos 1, esto sería 3, ¿cierto? Si reemplazamos todos los datos, me va a quedar esto. 1 más 3T es solución, o podríamos escribir será solución de f de x, el f de x que me dio el ejercicio, congruente a 0, módulo 3 al cuadrado. ¿Bien? Ahora, aquí viene la parte que sí hay que trabajarla, donde t es solución. Hasta aquí, ¿se está entendiendo, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Esto es bastante mecánico, ¿no? Uno tiene que tener las fórmulas a mano, calcular bien y no hay ningún problema. El único error que pudieran tener es así de cuentas. Si es que no tuvieran una calculadora a mano en especial, pero más allá de eso no. Bien, entonces T es solución de esta congruencia. Tenemos que hallar T. En otras palabras, tenemos que resolver esta congruencia. Ahora, esta congruencia está escrita en términos de la derivada de f en R. Tenemos que hallar los valores numéricos de todo eso. Entonces, si hacemos eso, esto de aquí no es nada más que 47T más 17 congruente con 0 módulo 3. Bien, y ahora nos tenemos que dedicar a resolver esta congruencia lineal en la variable t. Entonces, resolviendo, ¿qué es lo primero que acostumbramos a hacer? Como el módulo en este caso es chico, es 3, nosotros podemos reducir los números que están involucrados en la congruencia módulo 3. Si hacemos eso, nos vamos a quedar con esto. 2t más 2, congruente a 0, módulo 3. Simplemente tengo que ir restando ciertos múltiplos de 3 a 47. Me voy a quedar con 2, lo mismo con 17, claro. Por ejemplo, 3 por 5 es 15. Si resto esa cantidad 17, me queda 2.
Una vez que reduzco los números, empiezo a despejar. 2t congruente a menos 2, módulo 3. ¿Qué más podemos hacer? Podemos reducir módulo 3. Si, por ejemplo, yo resto 3 a 2t, es decir, resto menos 3t, lo que me va a quedar es menos t, congruente a menos 2, módulo 3. Puedo hacer lo mismo con el lado derecho de la congruencia. A menos 2 le puedo sumar 3, me va a quedar 1. Por tanto, t sería congruente a qué cosa. Me va a quedar, a ver, t congruente a menos 1. O también me puedo fijar que puedo multiplicar por menos 1 en la congruencia y no hacerme mucho problema y dejarlo así. Y ya tendría el valor de t. Bien. Entonces, con este valor, yo puedo regresar arriba y calcular el a. El a sería 1 más 3 por 2. Entonces, decimos, luego, a es igual 1 más 2 por 3 o 3 por 2. Y esto es igual a 7. Es solución de f de x congruente a 0 módulo 3 al cuadrado. Bien, y no nos podemos detener aquí porque nuestro problema original, el módulo era 3 al cubo. Ya tenemos una solución a, que es igual a 7, módulo 3 al cuadrado. Ahora vamos a ver si es que yo puedo levantar esta solución a módulo 3 al cubo. Y hago exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el paso 2. Vamos a llamarlo paso 3, tercero. Entonces decimos, queremos levantar la solución 7 a f de x congruente a 0 módulo 3 al cubo. Eso es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a definir todos los datos del teorema, pero para esta nueva situación en la que nos encontramos. Es decir, P continúa siendo 3. Ahora el alfa es igual a 3. ¿Cierto? Ese es nuestro objetivo, levantar hasta ahí. El R ya no es 1, ahora es 7. Y podemos calcular la derivada, evaluarla en 7, y nos vamos a dar cuenta que no es congruente a 0 módulo. ¿Qué módulo tenía que ser? Módulo P, módulo 3. Bien. Entonces se cumplen las condiciones del teorema, la primera parte del teorema, y nos garantiza de que A igual a R, o sea 7, más T veces P con potencia alfa menos 1, o sea T veces 3 al cuadrado, es solución de f de x congruente a 0 módulo 3 al cubo, y eso es lo que yo estoy buscando. Donde, aquí viene la parte donde hay que trabajar, T es solución de la siguiente congruencia. Vamos a escribirla tal cual nos dice el teorema, T por F' en R más F en R dividido entre P alfa menos 1 congruente a 0 módulo P. Ahora, esta expresión, esta ecuación de congruencia, vamos a escribirla con los datitos numéricos. Y lo que nos va a dar son valores bien grandes. 9.623 por T más 1.885 congruente a 0 módulo 3. Bien, entonces tenemos que hallar el T, reemplazar ese valor en el A y ya tendríamos por fin la solución módulo 3 al cubo que estamos buscando.
Bien, estos números son enormes. Tenemos que reducirlos módulo 3. Para eso tenemos que ir restando cuantas veces sea necesario 3 a estos números grandes. O en otras palabras, podríamos, por ejemplo, darnos cuenta que 3 por 3207 me da 9621 y 3 por 628 es 1884. Entonces, esta cantidad grande de múltiplos de 3, yo le puedo quitar esos valores que tengo arriba y lo que me va a quedar es esto. ¿Cierto? Si yo resto 9623 menos 9621, lo que voy a obtener es 2, ¿cierto? 2t. Más 1885 menos 1884, me queda 1. Congruente a 0, módulo 3. Entonces ahora tenemos una congruencia bien amable para trabajar. Despejamos, ¿cierto? ¿Qué más podríamos hacer? Podemos reducir módulo 3, puedo restar menos 3t, me queda menos t, congruente a menos 1, módulo 3, multiplico por menos 1 a ambos lados y ya tengo el valor de t. Módulo 3, claro. Por tanto, si calculamos el a, vendría siendo 7. Déjenme ver, ¿cuál era la formulita de la? 7 más t por 3 al cuadrado. T vale 1, sería 7 más 1 por 3 al cuadrado, y esto no es nada más que 16. Tanto 16 es solución de f de x congruente a 0, módulo 3 al cubo. Eso me pedía el ejercicio y llegamos hasta acá. Ahora, claro, me pueden dar un ejercicio módulo 3 a la cuarta. En ese caso tendría que repetir nuevamente este proceso y ver en qué caso del teorema me encuentro. ¿Bien? Si se va a poder levantar o no esta solución particular. Bien, chiquillos, vamos a llegar hasta aquí. En el libro, déjenme ver, está todo el detalle de este ejemplito y viene otro. Viene otro donde las soluciones no es una sola del polinomio, son dos. Entonces, cada una de ellas hay que analizar si se la puede levantar o no. Y ahí termina esta sección y entrega un par de ejercicios. Con esto vamos a terminar el contenido del curso y voy a aprovechar que nos queda tiempo para atender las dudas. Algunos ya les contesté con correos, pero de seguro hay otros chiquillos que tienen dudas con respecto al video, con respecto a la materia. ¿Bien? Entonces, oficialmente hasta aquí se va a evaluar y eso sí, quiero recordarles, la tercera prueba de cátedra va a ser igual a las dos primeras, 5 preguntas, 2 van a ser de desarrollo para que suban sus archivos, las otras 3 podrían ser un falso verdadero, una selección múltiple, una pregunta de ese tipo. Vamos a evaluar desde el teorema de Fermat hasta esta parte los problemas, ejercicios de congruencias podrían ser polinómicos o podrían ser problemas de planteo. Bien, algún relato donde uno se defina un sistema o una ecuación lineal de congruencia y tenga que resolver. Entonces no hay nada más allá, solo queda estudiar para que les vaya bien en la prueba. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo el concepto de levantar que no me quedó muy claro? Ya, vamos a regresar al enunciado del teorema. Entonces, bajo esta condición, uno se pregunta si la solución particular que yo tengo puede levantarse.
¿por qué usan esa palabra levantarse? Porque se supone que R es una solución módulo P potencia alfa menos 1. ¿En qué sentido se estaría levantando? En que estaríamos subiendo la potencia del módulo. Queremos levantarlo a P potencia alfa. O sea, de alfa menos 1 levantar a alfa. Entonces, ¿cuándo vamos a poder, digamos, subir esa potencia del primo? Cuando se cumpla esta condición, en el primer caso. ¿Y cuál es el mecanismo con el que vamos a hallar? Porque esta solución R no va a ser necesariamente una solución para este módulo. No necesariamente. Va a ser otro. Y el libro lo llama A. A partir del R vamos a construir una solución A módulo P potencia alfa. O sea, subiendo un poco la potencia. Bien. Y el A viene dada por esta fórmula. ¿Esta fórmula de dónde la saqué? De la demostración. En la demostración va definiendo el A y va dando todos los detalles. Aquí está el resumen. Entonces el A va a ser eso y este A va a ser una solución de nuestra congruencia polinómica, pero módulo P alfa. Ya no P potencia alfa menos 1. O sea, estamos levantando esa potencia. Y el detalle está en que ese T que está encerrado hay que calcularlo. Hay que calcularlo resolviendo esa congruencia lineal que está abajo, que puede tener números muy grandes, como lo hemos visto, pero es lineal. Es fácil de resolver. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos, en esta parte? Les voy a dejar como tarea leer el ejemplo 2 del texto y, por supuesto, ir resolviendo los ejercicios, lo que puedan hacer. Para esta prueba de cátedra no voy a dar tareas para décimas o décimas adicionales ahí. Puede ser que en la prueba les entregue una sexta pregunta, pero que es opcional. Si la hacen bien, ganan puntitos extra. Si no la hacen, no pierden absolutamente nada. ¿Ya? Voy a ver si añado eso. Eso. Y es importante, el ejemplo que vimos, repito, está totalmente encaja en este primer caso del teorema. Caso 1. El ejemplo 2 que les estoy dejando como tarea está en el caso 2. ¿Ya? Para el caso 3 no hay ejemplo porque basta verificar esas dos condiciones que están subrayadas con azul y R no se va a poder levantar simplemente. No vamos a poder subir la potencia. Y no hay nada que hacer. O sea, uno escribe y dice no se puede y punto. No hay ningún desarrollo interesante que estudiar. En cambio, en los casos 1 y 2 sí. Voy a dejar de grabar, chiquillos.